hermanos, estamos siendo amados y además edificados. El Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta mañana continuamos con la serie de predicaciones expositivas que estamos dedicando al libro que se llama Oseas. Niños, hay un libro que se llama Oseas. Hemos avanzado versículo a versículo por este duro mensaje para un pueblo que vivía de espaldas a la voluntad del Señor. Vivía en apostasía. Además, se la pasaban adorando a falsos dioses. Vivían en adulterio en su relación con Dios. Oseas inicia su ministerio exponiendo el pleito que Dios tiene contra su pueblo. Israel ha fallado en su relación con Dios. Ha transgredido el pacto, se ha rebelado contra la ley. Los muchos y muy constantes llamados al arrepentimiento fueron ignorados sistemáticamente, y en cambio la idolatría se había convertido en una cosa común y corriente dentro del pueblo de Dios. O sea, señala con puntualidad desde el capítulo 4 cómo esta falta de conocimiento del Señor desata toda una vida de apostasía que va degradando, va descomponiendo el carácter del pueblo. La relación con el pecado había moldeado rasgos generales y determinados en la manera en cómo se estaba desarrollando el reino del norte. El profeta acusa al pueblo de engañar a Dios, o mejor dicho, de tratar de engañar a Dios, porque el mismo mensaje del profeta es una evidencia de que no estaban engañando a absolutamente nadie. El punto es que bajo esta falsa doctrina que creían y que practicaban, su corazón se fue endureciendo y su conciencia se fue cauterizando. Podemos ver una devastadora reacción en cadena. Lo digo nuevamente, el detonante es la falta de conocimiento, esta falla en la relación con el Creador. Y la primera gran explosión que Oseas nos muestra es esta ignorancia voluntaria. Esta ignorancia que afecta a todos los seres humanos, porque Dios ya se ha revelado y se revela a los seres humanos por medio de la naturaleza. La palabra de Dios dice que tenemos la ley del Señor grabada en nuestro corazón. Cualquier ser humano, y desde muy temprana edad, aún sin conocer la Biblia, tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Cualquier ser humano, y desde muy temprana edad, puede reconocer qué es la mentira, qué es robar, qué es el engaño, qué es la violencia. Y pueden reconocer de todas estas cosas algo malo, porque cuando una persona es afectada por estos pecados, hay molestia y se demanda justicia y retribución total. ¿Acaso si te roban 100 pesos, aceptarías 50 como retribución? ¿Quieres tus 100? Y si se puede, otro poquito más, ¿no? Pero estas ganas de ignorar la voluntad de Dios son especialmente perversas para aquellos que tienen una relación con el Señor. Porque estas personas que nos llamamos cristianos conocemos el costo para vivir en una relación con Dios. Conocemos la obra de Cristo,
Conocemos que fuimos salvados de la condenación eterna y aún así decidimos darle la espalda a la voluntad del Señor. La apostasía avanza en estos corazones rebeldes y entonces viene esta segunda gran explosión. Y lo que antes causaba vergüenza, ahora se hace con total descaro y desenfreno. Y entonces viene la tercera explosión. Lo que antes se hacía a escondidas, ahora se hace público y además se presume. Hay orgullo en la rebeldía. Ahora hasta desfiles se hacen. La siguiente etapa en esta carrera hacia las profundidades es una declaración de independencia. De espaldas al Señor, considero que tengo la capacidad de establecer la manera en que me voy a desarrollar. Entonces establezco mi reino y establezco mi ley. Lo que implica que también puedo determinar por mí mismo la forma en que voy a adorar y a servir al Todopoderoso. En esta locura, en esta necedad, Israel creía que tenía una relación con el Señor. En esta vida de adulterio, los de Efraín aún pensaban que había piedad y temor de Dios en sus acciones. Los de Efraín, los del reino del norte, no se creían más que Dios. Hasta eso, eran humildes, no se creían más que Dios, pero sí se creían iguales a Dios. Consideraban que el Señor debería de compartir su gloria con estos poderosos siervos de Dios. El reino sabía de Dios, sabía de sus obras, tenía la escritura, tenían la Torá, pero consideraban que la obra del Señor no era suficiente. Les hacía falta poner su granito de arena, y aunque pequeño, les hacía sentir que merecían algo de parte de Dios. Hacían altares, presentaban holocaustos, pero reclamaban su parte del sacrificio presentado. Entonces las ofrendas de paz, las ceremonias estaban contaminadas con la infidelidad, con la desobediencia a la ley. Se presentaban, pero de manera infiel. Por esto no cumplían con su objetivo. No traían redención de parte del Señor, porque no se hacían ni con fe ni con agradecimiento. De manera que el pueblo no confiaba en Dios. En lo que confiaba era en sus obras. La falta de conocimiento del Señor, darle la espalda para rebelarnos contra la ley, para transgredir el pacto de gracia, produce una reacción en cadena. Hay ignorancia crítica, hay descaro, hay irreverencia, después viene el orgullo, la soberbia, después pretendemos vivir de manera independiente. Hago mi ley, hago mi Dios. Pero la reacción en cadena tiene aún mayores efectos en el corazón de una persona que vive de espaldas al Señor. Por favor, abre tu Biblia y acompáñame al libro de Oseas. Vamos al capítulo 9, por favor, y vamos a dar lectura a los versículos del 7 al 9. Es la porción en la que vamos a estar meditando esta mañana. Por favor, ponte de pie para que demos lectura a la palabra de Dios con la que vamos a ser bendecidos. Lo digo nuevamente, Oseas capítulo 9, versículos del 7 al 9. Y voy a estar leyendo de la traducción de la Biblia de las Américas. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel, un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado, a causa de la magnitud de tu culpa y por tu mucha hostilidad. Vigía con mi Dios era Efraín, un profeta. Sin embargo, el lazo de cazador está en todos sus caminos, y en la casa de su Dios hay solo hostilidad. Se han corrompido profundamente como en los días de Gibea. Él se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados. Les invito a que así de pie oremos a nuestro Señor.
Señor, Dios y Padre nuestro, santificado sea su nombre. Padre, cuál agradecidos estamos porque nos permite venir delante de su presencia, celebrar asamblea en este día solemne, en este día de fiesta, y presentar, Señor, una ofrenda agradable delante de usted, con nuestros cantos, con nuestras alabanzas, Señor, que están dedicadas únicamente a darle la gloria. Padre Santo, ahora le pedimos que usted nos bendiga a nosotros, Señor, por medio de la predicación de su palabra. Señor, rogamos que su Santo Espíritu sea en esta congregación, en el corazón de cada persona, Señor, y que su palabra lo edifique, Señor, que eche raíces profundas y fuertes y que dé fruto en abundancia, Señor. Padre Santo, le pido y le suplico una porción especial de su Santo Espíritu, Señor, porque yo reconozco que no soy digno, Padre, que incluso, Señor, no tengo la capacidad, Padre, de estar delante de su pueblo y hablando su palabra. Reconozco, Señor, que es su Santo Espíritu quien me capacita, Señor, quien me guía. Le ruego, Señor, que no permita que me desvíe ni a izquierda ni a derecha y que me mantenga fiel a su palabra. Porque toda la gloria, Señor, y toda la alabanza le pertenecen solamente a usted, Padre. Edifíquenos, Señor, dependemos de usted. Oramos con toda humildad y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, pueden ocupar su lugar. Bueno, la semana pasada iniciamos con este capítulo y meditábamos en la primera porción. Recordemos que el reino del norte estaba viviendo tiempos de prosperidad e inclusive había manifestado cierto poder militar sobre el reino del sur. Israel estaba presentando con mucha alegría ofrendas de paz delante del Señor. Todo parecía estar bien. Sin embargo, sus ofrendas no eran aceptadas por Dios porque estaban contaminadas con su desobediencia. Israel ofrendaba donde y como ellos querían. Lo hacían delante de toros de oro levantados por sus propios intereses y bajo su criterio. Sus acciones declaraban que no querían ser santos, sino paganos, que no querían ser ciudadanos del reino, sino extranjeros. Y su grito más contundente era que no querían ser siervos, sino libres. ¿Te imaginas a una persona parada enfrente de una congregación que estaba reunida de manera solemne, gritando con voz de chofar todos los días de fiesta: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse? Imagina el asombro de aquel pueblo. Bajo su propio criterio, estaban más que convencidos de que no estaban pecando. Lo que es más, estaban convencidos de que su relación estaba en los mejores términos. Los de Israel podían argumentar que hacían lo que Dios mandaba. Había altares, había holocaustos, había libaciones, había ofrendas de paz. De manera que los llamados al arrepentimiento por parte del profeta les debieron de parecer tremendamente fuera de lugar. Pero la acusación es por adulterio, por infieles, porque se estaban comportando como prostitutas, porque su adoración era al mismo tiempo para Dios y para otros dioses falsos. Su ofrenda era para Dios y para otros dioses muertos. La realidad es que todo lo hacían para ellos mismos y para satisfacer sus propios intereses. De manera que cada llamado por parte del profeta se escuchaba como algo tremendamente molesto. Y si a esto le agregamos que el ministerio del profeta Oseas fue tremendamente extenso, podemos imaginar el grado de hostilidad que había en el reino del norte. Por esto, el siguiente paso en esta reacción en cadena de corrupción es el odio. El Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos de Norteamérica
mejor conocido como el FBI, define un crimen de odio, cito, como un delito penal que va desde una amenaza, una agresión o daños a una persona o comunidad de personas motivado por prejuicios contra la raza, la religión, la discapacidad o la manera de pensar. A diferencia de los delitos comunes, el agresor elige a la víctima porque pertenece a un grupo específico. Y cierro la definición del FBI. Lo que Oseas describe en apenas 3 versículos encaja muy bien con esta definición. El avance corrupto de la apostasía en la vida de un creyente se va a hacer evidente de una manera violenta. Comienza con pequeñas acciones verbales hasta convertirse en agresiones y daños contra una persona. Por eso hemos titulado el sermón de esta mañana como crímenes de odio. Porque Israel persigue a los profetas por los prejuicios que tenían contra ellos. Aunque no era propiamente contra estas personas, sino más bien contra el mensaje que estaban predicando. Así que los desacuerdos eran directamente contra la verdad. Vamos a desarrollar 4 encabezados principales que van a narrar, que describen el avance de las hostilidades contra la santidad del Señor. Como primer punto, veremos que en su afán de independencia del Señor, el pueblo descalifica y difama a los profetas que predicaban la verdad. Como segundo punto, veremos que la discordia sigue escalando y se pasan de los dichos a los hechos. Entonces hay un daño deliberado para callar la voz del shofar que predicaba la verdad. La corrupción avanza y no se detiene hasta llegar a atrocidades terribles. El pueblo pierde toda capacidad de razonamiento y se va deshumanizando. Y el punto final de esta mañana, ante este terrible escenario, exalta la misericordia y la fidelidad del Señor ante la necedad de la apostasía. El comportamiento de Efraín demanda disciplina por parte del Señor. En la historia de la humanidad tenemos ejemplos concretos de sistemas ideológicos que inician con pequeñas expresiones de intolerancia y que terminan con grandes atrocidades y genocidios, incluso para los estándares del mundo. Todos conocemos la obra de Hitler. Estos crímenes de odio son una evidencia de hasta dónde se puede corromper el corazón de los seres humanos. Antes de empezar con los puntos, debemos de hacer notar que Oseas se esmera en repetir los conceptos que está exponiendo. Esto no es un error, no se trata de llenar una página, sino que en el hebreo, en la gramática hebrea, es una forma de resaltar la importancia, la trascendencia e incluso la solemnidad de lo que se está exponiendo. Lo que debemos interpretar entonces con esta repetición es un llamado especial a poner atención. Debemos de poner una doble atención a lo que estamos viendo. Para la exposición del mensaje vamos a romper un poco la ortodoxia, un poco la forma en que le damos seguimiento a las predicaciones. Hoy vamos a iniciar en la parte baja del versículo 7 y vamos a regresar a la parte alta cuando desarrollemos el punto número 4. De todos modos, te pido por favor que escuches completo el versículo 7 para entrar de lleno a la estructura. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Y aquí viene: que lo sepa Israel. Un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado. A causa de la magnitud de tu culpa y por tu mucha hostilidad. Oseas señala con mucho énfasis que Israel debe saber que los días de castigo han llegado. Niños, Israel debe saber que los días de castigo han llegado.
Lo que esto quiere decir es que la paciencia del Señor ya ha llegado a un límite. Aunque no quiere decir de ninguna manera que Dios se haya olvidado de la misericordia y fidelidad a su pacto. Es precisamente por esto y por el amor que derrama sobre sus siervos que no puede permitir que sigan avanzando en un comportamiento corrupto. No puede permitir que sigan profundizando en sus adulterios. Pero antes de actuar, y como evidencia de su rectitud, de su orden, expone los motivos que ameritan la urgencia de su actuación. En primer lugar, muestra la magnitud de la culpa. La traducción Reina Valera, si es la que estás leyendo, del 60, dice la multitud de tu maldad. La palabra multitud es la misma que se utilizó en el capítulo 8 para describir la cantidad de altares y de muros que había en Judá. Recordemos entonces que no solamente se refiere a un número, sino a una forma, a cualidades. La palabra culpa o maldad se refiere a depravación y a perversidad. En segundo lugar, el profeta señala la hostilidad de Israel. Y este término, hostilidad, solamente se utiliza 2 veces en el Antiguo Testamento. Solamente viene 2 veces en el Antiguo Testamento. Viene en Oseas capítulo 9, versículo 7 y en Oseas 9, versículo 8. Se traduce literalmente como odio. Así lo hace la traducción Reina Valera. Y la raíz de esta palabra también se encuentra solamente una vez en el Antiguo Testamento. Es en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 13, y se traduce literalmente como azotes, como aguijones. Entonces, el odio es calificado como mucho, grande, incluso como excelente. Y cuando sumamos los 2 señalamientos, podemos decir que la maldad o la perversidad de Israel había llegado al grado que se hacía evidente con un gran odio. Lo que dice es que estaban llenos de furia, llenos de cólera. Lo que no debemos de entender de este par de expresiones, y repito, lo que no debemos de entender de este par de expresiones es que existe una cantidad determinada de maldades y perversidades que podemos cometer antes de que Dios tome acciones sobre nosotros. ¿Me explico? No hay un número de pecados que tengamos permitidos para que Dios venga a disciplinarlos. El proceso de degradación del pecado no avanza en los seres humanos con relación al número de pecados que estamos cometiendo. No aprendemos a ser perversos o malvados. La iniquidad es parte de nuestra naturaleza, está en nosotros. David dice que somos concebidos con esta naturaleza. El Salmo 51, versículo 5 dice: yo nací en iniquidad, en maldad he sido formado. Este es el más grande problema del hombre. Conforme vamos creciendo, lo único que va a pasar con nosotros es que vamos a desarrollar habilidades para pecar. Nacimos pecadores y practicamos pecados. Incluso con nuestra nueva naturaleza en Cristo, los siervos del Señor debemos de luchar de manera permanente y disciplinada contra el residuo de pecado que queda en nosotros mientras caminamos como peregrinos en este mundo. Ahora, el caminar en santidad de esta manera, con residuo de pecado en nuestro corazón, no es un error en el plan de Dios. No expone una incapacidad del Todopoderoso y de sus atributos. Existimos con este pequeño residuo, con este remanente de pecado, para que recordemos constantemente cuánto necesitamos y cuánto dependemos de la gracia y de la misericordia del Señor. Cuánto necesitamos estar confesando nuestros pecados para caminar en arrepentimiento hasta el Señor. Qué rápido
esas pequeñas brasas en nuestro corazón se pueden convertir en grandes incendios. Lo que quiero dejar muy claro, es que no debemos de pensar que tenemos un número grande, una chance muy amplia, un espacio extenso en cuanto a la rebelión contra Dios antes de que Él haga algo por nosotros. La pregunta no es si hay iniquidad y pecado en mi vida o en la tuya, porque todos sabemos la respuesta. Sí hay. Así que la pregunta es, ¿cómo saber en dónde estamos parados? ¿Cómo saber qué tan cerca estoy de agotar la paciencia del Señor en mi vida? Gracias a Dios y a su misericordia podemos darnos cuenta de que la maldad, la perversidad y la inequidad que estamos practicando en nuestras vidas ya está en un punto crítico. Recuerda, el punto de partida o la querella por la que nace todo este juicio de Dios contra su pueblo es la falta de conocimiento. Pero estamos en un estado de corrupción alarmante cuando en lugar de arrepentimiento haya hostilidad en mi vida. Cuando en lugar de humillarnos delante de la verdad haya una embestida contra la santidad. Lo digo nuevamente, no es la cantidad de veces que he pecado, sino la actitud con la que estoy atendiendo la palabra de Dios. Para explicarme a qué me refiero, debo recordar una vez más que este mensaje no es para incrédulos. La acusación es contra el pueblo de Dios, contra los creyentes de la obra de Cristo. Esta porción es una fuerte exhortación para que consideremos profundamente cómo nos estamos relacionando con la palabra de Dios y cómo la estamos considerando en nuestra existencia. ¿Es la Biblia verdaderamente nuestra única regla de fe y práctica? Porque lo que Israel estaba haciendo, y ellos lo sabían, era descalificar a los voceros de la voluntad de Dios. Israel desacredita a los profetas, a los hombres inspirados. ¿Te suena esta palabra? Inspirados. Los creyentes sabemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Así que hablar contra los profetas es hablar contra las Escrituras. Estos hombres que eran llamados y capacitados por Dios para el ministerio estaban siendo señalados como locos. Niños, los profetas estaban siendo señalados como locos. Y por favor, discúlpame, pero considero que la seriedad del mensaje amerita esta expresión. La voy a decir una sola vez, porque Israel también consideraba a estos profetas como estúpidos. Y no precisamente ellos, sino lo que estaban diciendo, lo que estaban predicando. No solo era pensar que estaban mal, se trataba de descalificar por completo a la persona para entonces descalificar el mensaje. Pero las Escrituras nos enseñan que lo importante nunca fueron los mensajeros. Los hombres fueron utilizados por Dios para llevar el mensaje. Estos profetas murieron, el mensaje no. El mensaje trasciende, se queda. De manera que Israel no estaba atacando a los profetas, estaba atacando el ministerio de los profetas. Lo insensato no era el hombre inspirado. Lo que ellos creían que era insensato era el mensaje que estaban predicando. El ataque no era contra esos varones, sino directamente contra el Señor. El descrédito, la difamación, la descalificación era contra la verdad que les estaba siendo expuesta.
La magnitud de la maldad, el profundo odio de Israel era contra todo aquello que los desnudaba y que rompía la burbuja en la que estaban viviendo. Ellos creían que estaban bien, que estaban obedeciendo a Dios, pero un loco desquiciado llegaba a decirles en el día solemne y de parte de Dios que todas sus obras, que todas sus ideas, que toda su existencia era una gran mentira y además era una completa pérdida. Y hoy mismo, mis amados hermanos, hoy mismo no hay profetas entre nosotros. No hay más palabra de Dios inspirada. El canon se cerró con el libro de Apocalipsis. La Biblia está completa. Así que si alguien viene delante de ti y te dice que es un profeta de Dios y que tiene un nuevo mensaje y que tiene una nueva revelación del Señor, bueno, este sí es un loco y este sí es un insensato. Lo que nosotros sabemos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros predicamos y la doctrina que practicamos es que tenemos ahora mismo y en nuestras manos las sagradas escrituras, y en ellas se encuentra todo, absolutamente todo lo que necesitamos para desarrollarnos como siervos del Señor en nuestro peregrinaje por este mundo. Así que te ruego que consideres, te ruego que pienses cómo tratas a aquellos que te confrontan fielmente con la palabra de Dios. Considera cuál es tu actitud frente a las exhortaciones que te hacen con la Biblia en la mano. La manera en que respondes a estos llamados te va a indicar qué tan lejos estás del Señor. Si crees que ese hermano que viene con la palabra de Dios es un loco, es un fanático exagerado y legalista, ten cuidado. Si te sientes atacado y con ganas de ser hostil contra ellos, considera cómo estás en tu relación con Dios. Considera si no minimizas, si no haces chiquitos esos llamados al arrepentimiento, argumentando que tú te encuentras muy bien con Dios, que estás muy cómodo con las acciones que estás viviendo, y entonces empiezas a descalificar esa palabra. Cuando alguien se para delante de nosotros para exhortarnos, tenemos la tendencia de volvernos legalistas. Cualquier falla en el proceso, por más mínima que sea, nos parece suficiente para entonces invalidar ese llamado. De manera que el pecado ya pasa a un segundo, tercero o cuarto aspecto. La realidad es que odiamos ser expuestos. Por esto, en lugar de caer de rodillas y avergonzados, contraatacamos con descalificaciones. Denigramos las acciones de nuestro hermano con murmuraciones, con quejas y a sus espaldas. Eso es legalismo. Nos quejamos porque no lo hizo a solas. Nos quejamos y lo invalidamos. Es que no trajiste 2 testigos. Sacamos la famosa carta, él está peor. O el comodín para todos, pero fulanito también. Pero toma en cuenta que todas las quejas, murmuraciones y ataques no son contra él o contra ella. No son contra esa persona que viene delante de ti. Él solamente es el mensajero. Tu hostilidad, tu odio es contra el mensaje. A quien estás difamando, a quien estás acusando, es a la palabra del Señor, al verbo en acción, a la verdad. A quien estás odiando es a Cristo, quien es además el profeta del Padre en nuestros días. Desacreditar y denigrar un llamado al arrepentimiento fiel a la palabra de Dios, sea quien sea el mensajero utilizado por el Señor, es la evidencia que nos va a indicar qué tan lejos me encuentro
del Señor y al mismo tiempo nos va a mostrar, podremos darnos cuenta del grado de maldad que hay en mi corazón. Qué tan duro es mi corazón por la práctica de pecado. Porque insisto, si eres cristiano, si te dices cristiano, conoces el costo de la salvación, de tu salvación. Y en lugar de considerar a aquel que fue a la cruz por mi culpa y en mi lugar, prefiero entonces atacar al mensajero para continuar viviendo en mi maldad, en mi perversidad. Y dado que no puedo desaparecer la verdad que conozco y que además está grabada en mi corazón, entonces no me queda otra cosa que desacreditarla como pueda. Yo sé de mí mismo. Tú sabes de ti mismo qué piensas y cuál es tu actitud cuando alguien tiene el valor y además muestra su amor por ti al pararse delante de ti y exhortarte con fidelidad a la palabra de Dios. Evalúa si estás más ocupado en defenderte y por esto te enojas y lo odias y lo quieres amarrar con lazos para ponerlo como piñata, o por el contrario, estás ocupado en escuchar y considerar la exhortación que te hayan hecho. Si estás considerando que lo que estás escuchando es palabra de Dios, para que entonces confieses tu pecado y comiences tu proceso de arrepentimiento con humildad y clames al Señor porque te devuelva el gozo de la salvación. Porque lo que Oseas dice es que la difamación es solamente el punto de partida de un comportamiento violento. La perversidad y la maldad avanzan, no se quedan solo en descalificaciones. El ataque se vuelve sistemático y planeado, lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado. Un crimen de odio encamina nuestros pasos para hacer un daño deliberado. Escucha nuevamente el versículo 8, por favor. Vigía con mi Dios era Efraín, un profeta. Sin embargo, el lazo de cazador está en todos sus caminos y en la casa de su Dios solo hay hostilidad. Oseas describe una de las funciones del profeta. Niños, Oseas describe una de las funciones del profeta y lo describe como un vigía. Si estás leyendo la versión Reina Valera 60, vas a leer atalayas. Otras traducciones dicen centinelas. Estas personas eran las encargadas de estar observando desde una torre muy alta todo el horizonte con la finalidad de detectar un peligro cuando estuviera suficientemente lejos para poder hacer algo. Entonces se sonaba la alarma para el pueblo. Hay un lugar en el territorio de la tribu de Benjamín que se llama Mizpa. Era un monte alto. Niños, ¿recuerdan que hicieron un dibujo sobre este monte? Este lugar, Mizpa, también es nombrado en el libro de los Jueces, capítulo 20. El nombre Mizpa quiere decir literalmente atalaya. Fue nombrado por Labán cuando hace un pacto con Jacob, su yerno, porque se habían peleado. La redacción de esta historia está en Génesis 31, versículo 49. Ahí Labán dice: y Mizpa, porque dijo que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Entonces el trabajo del vigía o del atalaya consistía precisamente en advertir sobre el peligro que venía sobre el pueblo por causa de su vida de apostasía. Debemos notar que la función del profeta queda anclada a la comunión con Dios. O sea, dice, vigía con mi Dios. Los profetas vivían en una relación íntima con el Señor. Por esto actuaban como un portavoz del mensaje de Dios para el pueblo, el cual no solamente contenía advertencias, sino también instrucciones y dirección
para que fueran edificados en las circunstancias que estaban viviendo. La función del vigía buscaba invariablemente el bienestar y la bienaventuranza de los siervos del Señor, del pueblo de Dios. El profeta siempre estaba al lado y del lado de su Señor, de manera que la adoración del profeta era fiel y celosa a la voluntad de Dios. Vivía para servir a su Señor. Por esto las ofensas contra la santidad del Todopoderoso eran tomadas como una cosa tremendamente seria. Por esto sus denuncias eran fuertes, valientes y siempre apegadas y celosas a lo que Dios les había revelado. Celosas del evangelio. Porque la promesa que siempre estuvo delante del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, específicamente desde que Adán fue expulsado del paraíso, es que Dios estaría por nosotros. Adán salió con la promesa de que sería redimido y restaurado por la obra de Dios en su vida. Adán salió del paraíso bajo un pacto de gracia. Pero además Israel conocía desde el principio las consecuencias por desobedecer al Señor. Tenían la Torá completa. De manera que la verdad predicada no incomoda. La santidad no es una piedrita en el zapato para aquellos que viven de espaldas al Señor. La verdad, la santidad, el llamado al arrepentimiento es una carga insoportable. Por esto atacan. Oseas dice que el pueblo estaba atacando como cazadores que colocan lazos para sus presas. Niños, Israel se estaba comportando como cazadores que ponen lazos contra sus presas. Y el profeta ya había utilizado esta ilustración en el capítulo 5, versículo 1. Allá dice: oíd esto, sacerdotes, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues lazo habéis sido en Mizpa y red tendida sobre el Tabor. El Tabor es el otro monte que dibujamos, niños. ¿Se acuerdan qué significa? ¿No? Ombligo. Las trampas, los lazos, eran artefactos tremendamente elaborados. Eran trampas muy complejas de hacer. Eran especialmente para cazar aves. Por lo tanto, eran muy sensibles. La porción señala que estaban en todos los caminos del profeta. Entonces esto nos expresa que el odio, que la hostilidad no eran simples reacciones momentáneas. La cólera estaba enraizada. Había planeación, determinación, había inversión. Incluso había sistema para ir contra los vigías, contra los profetas. Pero debemos de subrayar la posición del vigía. Está en la torre para advertir sobre el peligro. Pero por la falta de conocimiento del Señor, el pueblo de Israel estaba convencido en su apostasía de que la función del profeta era para dañar sus vidas. De manera que el mensaje del profeta deja de ser escuchado como una manifestación de amor y de cuidado. Porque en este avance de adulterio, de ignorancia, de desfachatez, de orgullo y de independencia, donde se ganaba el perdón de pecados en mis términos y que los hacía sordos a la verdad, entonces ya no escuchaban un mensaje de redención y salvación, escuchaban un atentado contra su libertad. En lugar de admitir, confesar y caminar en arrepentimiento hasta regresar al Señor, se toman todas las medidas necesarias para eliminar aquello que me está perturbando. En lugar de dar gracias por el mensaje, le daban de patadas al mensajero. De la descalificación pasan al daño deliberado. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 36, dice acerca de los profetas: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esa era la vida de un profeta fiel a la palabra del Señor. Esa era la vida de los hombres inspirados por el Espíritu Santo para hablar la verdad en donde quiera que estuvieran. Eran objetos del odio. Las trampas estaban en todos lados. Los adúlteros, los idólatras, los apóstatas eran cazadores. Así que sus acciones no eran defensivas. Un cazador es un depredador, corretea a su presa. Por esto Oseas señala que en la casa de Dios solo hay hostilidad. Y esto no es una referencia al templo, porque en el territorio de Israel no había un lugar que Dios hubiera designado para presentar ofrenda. De manera que el término casa que se utiliza aquí se refiere a toda una familia. Dios se refiere a todo el reino del norte. Y esto solamente subraya el grado de persecución que estaba viviendo el profeta. Pero también apunta al grado de degradación y corrupción que tenía Israel. La casa de Dios completa. Lo que implica a todas las familias, a todo el territorio, a todos los estados, reyes, sacerdotes, familias. Todos perseguían a los profetas porque todos se sentían señalados por el mensaje. Hace un momento dijimos que Israel no atacaba a los profetas, ataca el ministerio. En cuanto una persona deja de predicar el evangelio de Cristo, en cuanto deja de lado los llamados al arrepentimiento por causa de los pecados, entonces ese profeta deja de ser un problema hostil para convertirse en una herramienta útil. Porque nada más me está diciendo aquello que yo quiero escuchar. Y las escrituras nos advierten sobre estos falsos profetas, sobre personas que van a alterar y adulterar el mensaje para corromperlo. Lo hubo desde el principio, desde el paraíso, y los va a ver hasta que Cristo vuelva en gloria. Va a haber personas que predican un evangelio de la prosperidad que es egocéntrico y materialista. No predican el pacto, predican negocios. Tú me das y yo te doy. Y parece que todos ganan, pero todos pierden. Estos falsos profetas, estos falsos maestros predican la doctrina del anticristo. Predican: tú eres Dios, confía en ti, haz lo que quieras, vive como quieras, te lo mereces, nunca cambies. ¿Y la santidad a la que somos llamados? ¿No debemos acaso estar buscando la máxima gloria del Señor? Esto se tiene que tomar en cuenta en nuestras decisiones, en nuestras acciones, porque estos falsos profetas toman solo una parte de la Escritura y se justifican con ellas, se arropan en ciertos versículos y predican esta libertad cristiana. Y predican que si no es pecado, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras. Este falso evangelio es la verdadera trampa, es el verdadero lazo. Estos falsos profetas están cazando a aquellos que se encuentran lejos del Señor y por lo tanto débiles y desprotegidos. Estos cazadores tienen recursos y ciertamente están en todos lados, así que como hijos de Dios debemos de estar tremendamente atentos, con toda la armadura del Señor bien ceñida y con el escudo bien levantado. El profeta, que es un vigía del Señor, va a predicar con gran voz y desde un lugar alto: el Señor es santo, 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 y aborrece al pecador impenitente y contumaz.
arrepiéntanse. Lo que no queremos escuchar, lo que pretendemos ignorar, no es nuestra culpabilidad, porque insisto, todos sabemos que hemos cometido pecado. Lo que odiamos es la verdad que nos expone a la única realidad que existe. No eres creador, eres criatura. No eres señor, eres siervo. No eres independiente, eres un esclavo de Cristo. Negamos la gracia porque queremos la gloria. Queremos una relación con Dios, pero a nuestra manera. Queremos ser perdonados, pero que sea por nuestros méritos. Efraín declara con sus acciones que estaba haciendo todo bien. Había multitud de altares, había prosperidad. Como sea, se atrevía a decirles que eran adúlteros, que eran apóstatas. Viejo exagerado, han de haber dicho. Tanto escándalo por un par de becerritos que tenemos ahí. ¿Qué no ves los resultados, Oseas? Me siento bien, estoy bien. Hay grano, hay uvas, hay mosto, hay prosperidad, hay alegría. Entonces, ¡salud! Por supuesto que van a atacar a todo aquel que se pare desde lo alto a gritarles que están mal, que su vida perfecta es una farsa perfecta. Claro que iban a defender con uñas y dientes su verdad con B minúscula. Estaban atacando su manera de vivir, su manera de adorar, incluso su manera de amar. El problema de fondo es que estaban lejos del Señor, tan lejos del Señor que su comportamiento se volvía cada vez más irracional. La hostilidad y el odio van degradando el corazón de una persona hasta que literalmente se deshumaniza. Escucha por favor el versículo 9. Se han corrompido profundamente como en los días de Gibea. Él se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados. Oseas inicia este versículo con un señalamiento terrible. Y aunque lo ha insinuado varias veces, es la primera vez dentro del mensaje que utiliza el término directamente. Israel se ha corrompido. Están pervertidos, descompuestos, arruinados, destruidos. Y no solo un poco, sino profundamente. Lo que implica que la putrefacción está tan adentro que va a ser muy difícil y doloroso extirparla. El profeta hace una comparación para poner en perspectiva lo que está sucediendo en el reino del norte, para hacerlos ver el estado espiritual en que se encontraba Israel. Él dice que están en la misma condición que la tribu de Benjamín en el tiempo de los jueces, cuando los ciudadanos de Gibea o de Gabaa, si tienes la versión Reina Valera 60, deshonraron, ultrajaron hasta la muerte a la mujer de un levita, de un hombre de Dios. El motivo para actuar de esta forma es expuesto en el libro de los jueces y es el mismo que Oseas nos predica. En Jueces la acusación constante del Señor contra su pueblo es: en aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Oseas en su mensaje nos dice exactamente lo mismo: falta conocimiento de Dios. Por eso actúan como cada quien quiere. Pero Dios siempre ha sido rey de su pueblo, pero le dieron la espalda. Dios siempre se ha revelado de una manera suficiente a su pueblo, pero adulteraron su palabra.
Por lo tanto, el resultado de vivir en rebelión contra el pacto y transgrediendo la ley, actuando con hostilidad, con odio contra la voluntad de Dios, va a ser exactamente el mismo en todo tiempo, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Oseas e inclusive hoy mismo. Vivir con odio a la palabra de Dios va a acabar en grandes catástrofes. La referencia a Gibea expresa que Israel estaba practicando todo tipo de vicios y libertinaje. La lujuria estaba arraigada y normalizada en el reino. Familias completas dedicados a esta práctica. La conciencia estaba cauterizada, que ya no les era posible distinguir entre aquello que era bueno y malo. Lo mismo para hombres que para mujeres, para padres que para hijos, para reyes o para sacerdotes, todos viviendo de la misma forma y sin ninguna vergüenza, viviendo solo para satisfacer deseos carnales, al punto de estar fuera de toda cordura, en un estado mental tan deplorable, que abandonaron todo rasgo de humanidad para entregarse por completo a esas bajas pasiones. De manera que el punto más lejano de santidad, el lugar más profundo del pecado, también es el punto más lejano de la razón, de la capacidad de razonar. De manera que allá, lejos del Señor, vamos a ser sensoriales y emocionales. Lo único que me interesa es sentirme bien ahora mismo, ahorita, en este momento. Y si para sentirme bien tengo que mentir, robar, violar o matar, pues entonces que así sea. Si para esto tengo que negar a Dios, no importa. Si tengo que lastimar a otros, no importa. Si ya he negado al Creador, si he rechazado su gracia y su misericordia, si lo único que creo que importa es lo que yo siento, entonces voy a ser hostil contra la verdad. Voy a pasar por encima de mi padre, de mi hermano, de mi madre, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Voy a pasar por encima de la iglesia. Inclusive voy a pasar por encima de mi propia integridad, porque lo único que importa es hacer mi voluntad. Este es el punto lejano del Señor, de la santidad. Nos deshumaniza. Y podemos creer que estamos lejos de vivir de esta forma. Podemos creer que nuestros pecados son solamente superficiales. Pero nuevamente te invito a que consideres que no es el número de pecados que estamos cometiendo, no es el tiempo que llevamos practicándolos lo que indica el grado de corrupción que hay en nuestra parte inmaterial. Es la manera en cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios. Sobre todo cuando somos exhortados, cuando somos confrontados por nuestros pecados. Analiza si reaccionas sin pensar cuando te llaman al arrepentimiento, o si consideras, si razonas en tomar acciones conscientes cuando escuchas estos llamados. Analiza si buscas justificarte, si te defiendes, si desacreditas, si buscas evitar el llamado, si no dejas que se acerquen a ti y además pones trampas para que no se acerquen. Analiza si tu ira es santa porque estás buscando la gloria de Dios, o si es una rabia que quema el espíritu porque has sido expuesto, porque no quieres abandonar esa manera en la que estás viviendo. Es difícil plantearnos qué tan cerca estamos de estos señalamientos que nos hace el profeta. Es difícil, pero podemos plantearlo de una forma diferente y de todos modos llegar a la misma conclusión. Así que no te preguntes qué tan cerca estás de Gibea. Pregúntate qué tan cerca estás de la ciudad de Dios, porque eso sí lo podemos conocer. No te preguntes qué tan lejos estás de la voluntad de Dios. Considera que sabes, que conoces, que vives en una relación con Dios.
Entonces evalúa cómo estás con los medios de gracia. Considera si estar rodeado del pueblo de Dios te hace sentir pleno, o si por el contrario, diciéndote un hijo de Dios, buscas estar en el mundo y en contra de la santidad del Señor. Porque esta porción y el resto de la Escritura nos deja muy claro que Dios es fiel a su pacto, a sus promesas. La Biblia nos enseña que Dios ha tomado la decisión y ha asumido el costo de amarnos desde el principio, y aun cuando sabía que íbamos a ser infieles. Por esto no se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo sus hijos se pierden en la profundidad del pecado, lo que nos lleva a la conclusión de esta mañana. Escucha por favor el versículo 7, parte alta, y el versículo 9, parte baja. Los vamos a tomar como una unidad porque nos transmiten la misma enseñanza. Escucha. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Él se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados. Como mencionamos hace un momento, en la gramática hebrea, la repetición de una idea, de un concepto, resalta la importancia, la trascendencia y la solemnidad de una idea. Estos 3 versículos son abrazados, son arropados, son rodeados por la acción del Señor sobre su pueblo. Si leemos estos 2 versículos estas porciones de una manera aislada, podemos concluir que Dios es iracundo y irracional, lo que sería una muy mala interpretación. Pero cuando conocemos el comportamiento de Israel y hasta dónde han llegado, entonces debemos entender que la fuerte acción, que la fuerte actuación de Dios al aplicar disciplina no es otra cosa que una manifestación del amor. Es una evidencia de su fidelidad, de su misericordia, y es una evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Sí, la disciplina, el juicio de Dios, es una manifestación de la gracia de Dios en la vida de sus siervos. La disciplina, mis amados hermanos, es un regalo que no merecemos. Lo voy a decir otra vez. La disciplina, mis amados hermanos, es un regalo de Dios que no merecemos. Lo que realmente merecemos por nuestras necias e irracionales rebeliones es ser completamente borrados con un fuego destructor como Sodoma y Gomorra. Pero Dios tiene misericordia por nosotros y anuncia que el tiempo ha llegado. Y lo hace en 2 ocasiones. La paciencia del Señor llegó a su límite. Y si Israel creía que estaba en paz con Dios, que sus ofrendas habían sido agradables al Señor y que por sus obras habían sido redimidos, van a ver que estaban tremendamente equivocados. En su falta de conocimiento del Señor decidieron olvidar lo que sabían de Dios. El Señor no tolera el pecado, aborrece la idolatría y el adulterio. Se olvidaron de que Dios es santo, 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 y que no toma por inocente al culpable. Por esto el día había llegado para Israel. Por esto ese día llegará también para la iglesia y llegará también para todo el mundo. El día para clamar a Dios por su perdón y caminar en arrepentimiento también es hoy. Porque el castigo ha llegado. Y esta palabra castigo en el hebreo se traduce literalmente como visitar, como supervisar o poner algo bajo custodia. De manera que la idea que se transmite es la de cuidado. Se traduce como castigo, pero no debemos de interpretarlo como uno condenatorio, sino uno que una vez más, una acción que una vez más nos va a llevar de regreso hasta el Señor.
La idea se refuerza con la segunda expresión del profeta. Ha llegado el día de la retribución, de la recompensa. Ha llegado el momento en que Israel va a recoger todo aquello que durante tanto tiempo estuvo sembrando. Dios concede la petición de los corazones rebeldes. Si ellos prefieren vivir lejos de Dios y fuera de la gracia, lo que iban a sembrar entonces es desgracia. El mensaje profético expone un juicio desde el principio. Se han presentado las pruebas de cargo, se ha escuchado el veredicto y ahora observamos la sentencia ejecutoria. El castigo, la retribución es por causa de las iniquidades del pueblo, por sus maldades, por sus perversidades. Israel será castigado por sus pecados, será visitado, será supervisado, será puesto bajo custodia, porque se habían extraviado, porque habían fallado, porque se habían desviado del camino de santidad. Por eso Dios tiene que supervisarlos. Pero una vez más, con esto entendemos que la disciplina tiene el propósito de corregir para edificar. Para eso está la supervisión de Dios. Además está expresado en 2 ocasiones, en los 2 párrafos, en las 2 porciones, cada una 2 veces. Entonces lo tenemos expuesto 4 veces. Dios no pretende destruir, pretende supervisar con su propia mano el camino de regreso para todos aquellos que se han alejado de la santidad, cuya corrupción es tan profunda que no distinguen la luz, pero que se arrepienten y claman al Señor por su perdón. La palabra de Dios es impresionantemente coherente y evita todo tipo de malas interpretaciones. Porque si hay alguien que se atreva a concluir que la recompensa o la retribución del Señor depende exclusivamente de la actuación del ser humano, o sea, si me porto bien, me va bien. Si me porto mal, me va mal. Aquí queda totalmente destruida esta doctrina. Pensar así es un error. Los amigos de Job insistían en relacionar de manera directa la manera en que Job estaba viviendo por causa de algún pecado que no quería confesar. Esta es la falsa doctrina de la retribución. Pero recordemos que Israel estaba viviendo tiempos de bonanza. Tenemos una advertencia sobre el castigo que se les viene encima. Entonces aquí no cabe la doctrina de la retribución. La falta de conocimiento de Dios podría darnos una interpretación aún peor. Yo me puedo portar como yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera y pase lo que pase. El Señor, que es fiel al pacto, me va a salvar, porque la salvación no se pierde. Me porte como me porte, todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, fueron pagados por Cristo. Así que Dios va a venir por mí. Todo el consejo completo de la Escritura nos enseña que Dios es nuestro Padre. Y las Escrituras afirman que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor va a utilizar los tiempos de padecimiento para purificar nuestra fe. El apóstol Pedro nos enseña que este tiempo es necesario en nuestro peregrinaje. El mensaje nos muestra que la degradación por el pecado provoca grandes daños en la vida de un hijo de Dios, pero más aún muestra la profunda ofensa que cometemos contra nuestro Señor, del cual decimos que es nuestro Rey y Salvador. Dios conoce nuestro corazón y esta sección nos deja muy claro que el día de castigo que viene por Israel por causa de sus iniquidades va a llegar. El señalamiento del profeta afirma que Dios se va a acordar de todas nuestras iniquidades. Las tiene registradas en la mente para visitarnos, para castigarnos por ellas, para traernos de regreso. De manera que lo que dice aquí es que el castigo será completamente justo. Ni una sola de las iniquidades y pecados cometidos será pasado por alto.
En la cuenta están todas las acciones, todas las intenciones, todos los pensamientos con los cuales ofendimos la santidad del Señor. Gracias a Dios que se acuerda de cada uno de nuestros pecados, pero no para que paguemos por ellos, sino que para que Cristo pague el total de la cuenta. De esta forma y solo de esta forma Dios puede garantizar nuestra salvación, porque no deja ni uno solo de nuestros pecados fuera de la cuenta. Los conoce todos, y esto también implica que conoce todas nuestras luchas. Dios conoce esas brasas que tenemos encendidas en el corazón, para que fieles a su palabra y con el fruto del Espíritu Santo podamos caminar en santidad de cara al trono, y hasta que lleguemos a la ciudad de Dios, supervisados bajo custodia de la vara y el cayado del buen pastor, como una manifestación de la fidelidad, de la misericordia y el amor de nuestro Señor. Esta es la disciplina que los hijos de Dios reciben. Este es el castigo bendito para el pueblo de Dios. La reflexión de esta mañana nos lleva a considerar profundamente cómo está nuestra relación con Dios. ¿Qué tan cercanos estamos a los medios de gracia? La porción nos llama a considerar si somos hostiles al Evangelio, o si por el contrario soy manso y humilde a todo el consejo de la palabra revelada. Amado hermano, considera por favor por qué te enojas. ¿Te molestan las burlas contra la palabra de Dios? ¿Te molesta el desprecio a la santidad? ¿O por el contrario, ardes de ira porque la ofensa cometida fue contra ti? Porque has sido expuesto en tu pecado. Considera cómo respondes contra aquel que trae la palabra de Dios a tu vida. Considera, te ruego, cómo estás expresando el Evangelio, cómo lo estás compartiendo. Porque si bien es cierto que el ministerio profético ya ha cesado, la Biblia está completa, la función de vigías, de centinelas, es un mandato para los creyentes. Somos guardas de nuestros hermanos. Somos llamados a exhortar con la palabra de Dios y con los métodos de Dios. Así que te pido que consideres cómo lo estás haciendo. Por favor, no hagas locuras, no seas insensato. Si vas a ir por un hermano que está pecando, prepárate con la palabra de Dios y hazlo conforme a la voluntad del Señor. Lo que implica que primero vas a sacar la viga que tienes en el ojo, para que entonces tengas una operación exitosa con tu hermano. Prepárate para ser la persona que comparte la verdad, que confronta, pero que también consuela. Utiliza la palabra de Dios para desnudar frente al pecado, pero también para vestir con lino fino y resplandeciente. Predica que la voluntad de Dios castiga, pero que también restaura para crecer en santidad. Castiga a tus hermanos. Castiga a tus hermanos. Es decir, supervisa sus luchas. Acompáñalo con ellas. Eso es castigar. Amado hermano, si vas a odiar algo, odia la iniquidad, la maldad, la perversidad y el pecado. Si vas a ser hostil con algo, entonces que sea contra el residuo de pecado de tu corazón. Persíguelo, cásalo, amarra tus tentaciones para que sean sometidas a la palabra del Señor. Si vas a enojarte, que sea contra ti mismo, que sea porque has fallado en tu relación con Dios, porque te has extraviado del camino de santidad que conoces.
Te ruego que no hagas locuras, que dejes la necedad y la insensatez. Te suplico que cuando escuches el sonido del shofar que te llama al arrepentimiento, respondas con humildad. Reconoce y confiesa tus pecados y regresa pronto hasta el Señor. No te enojes con tu hermano. Él es solo el medio que Dios ha utilizado para mostrarte que el Señor lleva tu cuenta, que te vigila, que te supervisa. Y seguramente tu hermano lo va a hacer mal, te va a lastimar. Es necio, está loco y está tan necesitado de la gracia como tú lo estás. Pero si está hablando palabra de Dios, entonces sométete a la palabra de Dios. Considera, por favor, que cada ataque contra la palabra de Dios es un ataque hostil contra el verbo, contra la verdad, contra el camino. Es un ataque hostil y de odio directamente contra Cristo. Si el día del castigo ha llegado a tu vida, póstrate y dale gracias a Dios. Es una manifestación de la salvación, de la misericordia y de la gracia de Dios en tu vida. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, pero tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Les invito a que oremos. Señor Todopoderoso, Dios Creador, Padre nuestro, Señor, gracias por su palabra que nos confronta. Gracias, Señor, por su palabra que nos edifica. Gracias, Señor, por su palabra que nos consuela. Padre Santo, permítanos atender el llamado a tiempo, Señor. Padre Santo, le damos muchas gracias porque usted inclina, Señor, su oído a nuestras oraciones. Porque usted, Señor, se ocupa de nuestras necesidades. Así que conforme, Padre, a su palabra, le suplicamos, le pedimos, Señor, que nos castigue. Padre, disciplínenos. No permita, Señor, que nos sigamos alejando de la verdad, del camino. Señor, haga lo necesario, Padre. Utilice los medios que usted crea, Señor, que son perfectos, para que nos traiga de regreso, Señor, al camino de santidad. No nos deje, Señor, estar confiados en nuestras obras, en nuestros méritos, en nuestras intenciones, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Padre, que su palabra sea nuestra única regla de fe y práctica. Señor, dependemos de usted. Estamos postrados delante de su presencia. Le damos gracias por su fidelidad, por su misericordia y por su amor para con nosotros, Señor. Oramos porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, porque el buen pastor nos guía aún en el valle oscuro. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz hasta que Cristo vuelva en gloria. Muchas gracias. Hay un tiempo de café y después un estudio. Gracias.